¿Puede alguien que ha sido incinerado resucitar en el día del juicio final? ¿El fuego que consume el cuerpo destruye también la esperanza de la resurrección? Si la Biblia nos habla de un Dios que devuelve la vida a los muertos, ¿puede Él restaurar a aquellos cuyas cenizas han sido esparcidas por los vientos o sumergidas en el océano? Esta pregunta inquieta a muchos corazones. ¿Qué sucede con quienes han elegido o han sido sometidos a la cremación? ¿Pierden la promesa de la eternidad? ¿Tiene límites el poder de Dios? Las Escrituras narran que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él el aliento de vida. Pero, ¿qué pasa cuando ese polvo ya no tiene forma, cuando las cenizas no pueden ser recogidas? Este dilema desafía nuestra comprensión de la soberanía divina. Si alguna vez te has preguntado si la cremación puede obstaculizar la resurrección, te invito a un viaje de descubrimiento y reflexión, basado en lo que la Biblia realmente enseña sobre la vida, la muerte y la esperanza de la resurrección. La noche era oscura sobre Jerusalén cuando Nicodemo avanzaba cautelosamente por las estrechas calles. Como fariseo, había estudiado la Torá durante toda su vida, memorizado las palabras de los profetas y participado en los rituales transmitidos por generaciones. Pero ahora, su corazón estaba inquieto. Había oído hablar del hombre de Nazaret, un rabino que enseñaba con autoridad y realizaba milagros inexplicables. Lo que más le perturbaba eran las declaraciones de este hombre sobre la vida eterna. Cuando finalmente se encontró con Jesús, Nicodemo dijo tembloroso: «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él». Pero Jesús no respondió como Nicodemo esperaba. En lugar de elogiar su búsqueda, le dijo algo que estremeció su alma: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios». Nicodemo, confundido, preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar nuevamente en el vientre de su madre y nacer? Jesús le habló entonces de una verdad trascendente: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo siguió reflexionando sobre estas palabras, incluso años después. Estuvo presente cuando el cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz, llevando mirra y áloe para prepararlo para el entierro. Pero mientras envolvía el cuerpo en lino puro, una pregunta no abandonaba su mente: ¿qué pasaría si este hombre realmente volviera a la vida? Y, cuando llegó el tercer día, la tumba estaba vacía. Aunque algunos alegaron que los discípulos habían robado el cuerpo, Nicodemo recordó las palabras de Jesús: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Sin embargo, la duda persistió en otros. ¿Qué pasa con los que han sido destruidos por el fuego, los que han caído en batalla y sus cuerpos quemados, o cuyas cenizas fueron esparcidas por el viento? La respuesta se encuentra en la esencia de Dios como creador. Él, quien formó al hombre del polvo de la tierra, no está limitado por el estado del cuerpo. Como mostró la visión de Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos, Dios tiene el poder de restaurar incluso aquello que parece irrecuperable. La resurrección no es un asunto del cuerpo solamente, es una verdad espiritual. Y como el anciano sabio recordó a Elías, si Dios creó el universo de la nada, no necesita restos físicos para devolver la vida. La promesa de la eternidad, entonces, no depende de las tradiciones humanas, sino del poder infinito y soberano de Dios. ¿Por qué los fariseos y los saduceos discutían tanto sobre la resurrección? Si algo fuera tan claro, ¿no debería haber consenso? Al día siguiente, Elías decidió buscar respuestas. Fue al templo, donde encontró a un grupo de escribas debatiendo con algunos de los discípulos de Jesús. Entre ellos había un hombre llamado Juan. Elías escuchó atentamente mientras los saduceos cuestionaban la creencia en la resurrección. Uno de ellos, intentando exponer una supuesta inconsistencia a la doctrina, preguntó: si un hombre muere y su mujer se casa con otro, y luego con otro, hasta que haya tenido 7 maridos, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa? Juan mantuvo la calma. Sabía qué responder. «Estáis equivocados porque no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios», dijo. «En la resurrección, los que sean dignos de la vida eterna serán como los ángeles en el cielo, no se casarán ni se darán en matrimonio». Elías sintió un escalofrío. La respuesta no solo confirmaba la resurrección, sino que le indicó algo que nunca había considerado:
La nueva vida no se basaría en las limitaciones del mundo físico. Pero aún necesitaba más. Cuando terminó el debate, Elías se acercó a Juan y le preguntó: «Rabí, ¿qué le sucederá a quienes han sido destruidos por el fuego? Si un hombre es quemado y sus cenizas son esparcidas, ¿podrá aún resucitar?». Juan lo miró por un momento y luego sonrió. «Amigo, ¿recuerdas lo que está escrito en el libro de Job? Sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre la tierra. Después de que mi piel se haya consumido, en mi carne he de ver a Dios». Elías conocía bien ese pasaje. Job habló con esperanza, incluso cuando su cuerpo estaba devastado. Pero esta promesa, ¿se aplicaba también a aquellos que ya no tenían piel ni huesos? Job creyó que Dios podía restaurar incluso lo que había sido destruido, continuó Juan. Y si Dios es capaz de llamar a la existencia lo que no existe, ¿por qué no podríamos creer que puede restaurar a quienes han sido reducidos a cenizas? Elías sintió un nudo en la garganta. Nunca lo había pensado así. Siempre imaginó la resurrección como un simple retorno al estado anterior. Pero, ¿y si fuera algo más? ¿Y si Dios no necesitara reconstruir los cuerpos tal como eran, sino recrearlos en un estado glorificado, como lo hizo Jesús? Antes de que Elías pudiera preguntar más, Juan le dijo algo que quedó grabado en su alma: el cuerpo es solo una semilla. Muere, pero Dios puede hacer que brote algo nuevo, diferente y glorioso. Esa tarde, Elías reflexionó profundamente. Comenzó a entender que la resurrección no se trataba simplemente de recuperar un cuerpo perdido, sino de algo mucho más grande. Una transformación, una nueva creación que trasciende la materia y revela el verdadero poder de Dios. Sin embargo, su viaje hacia la comprensión de esta verdad apenas comenzaba. Cada respuesta parecía conducir a una pregunta aún mayor. La idea de que Dios podía restaurar incluso a quienes habían sido reducidos a cenizas le fascinaba, pero también lo desafiaba. Necesitaba entender más profundamente cómo esto encajaba en el plan divino. Enterrar un cuerpo en la tierra no es un adiós definitivo, sino una declaración de esperanza en la promesa de la resurrección. Es como plantar una semilla: desaparece, pero algo nuevo y glorioso brotará. Elías reflexionó por un momento. Entonces, con la cremación, no se trata de lo que sucede con el cuerpo, sino del significado detrás de la elección, comentó. Matías asintió. Exactamente. No hay ningún mandamiento que prohíba directamente la cremación. Sin embargo, el pueblo de Dios siempre ha considerado el entierro como un testimonio de fe en la resurrección. Esto no significa que quienes han sido incinerados estén perdidos. Dios tiene el poder de restaurarlos. Pero nosotros, los que seguimos vivos, expresamos nuestra esperanza en la resurrección a través de los rituales que practicamos. Elías respiró profundamente, sintiendo que las piezas comenzaban a encajar. El entierro no era una condición necesaria para la resurrección, sino un acto de fe en la promesa divina. Pero aún tenía dudas. Entonces, si alguien fue incinerado, ya sea por accidente, persecución o incluso por elección propia, eso cambia la promesa de la resurrección. Matías sonrió. No la cambia. Dios no depende de cenizas, huesos ni tumbas. Él es el creador de todo. Lo que realmente importa no es el estado del cuerpo, sino el destino del alma. Y esa decisión depende de cada uno mientras viva. Las palabras de Matías trajeron un profundo alivio al corazón de Elías. Siempre había creído en la resurrección, pero ahora comprendía que el poder de Dios no estaba limitado por la integridad de una tumba. Al salir de la casa de Matías, Elías miró el horizonte y por primera vez entendió que la resurrección no se trataba solo de un retorno a la vida, sino del cumplimiento de la promesa de Dios, un renacimiento completo, independientemente de lo que hubiera sucedido con el cuerpo terrenal. Aún así, su viaje no había terminado. Había muchas preguntas por resolver, y Elías estaba decidido a continuar su búsqueda de la verdad. Una de las inquietudes que persistía en su mente era cómo luciría ese cuerpo resucitado. Con esa duda, decidió viajar a Damasco, donde había oído hablar de Pablo, un hombre que una vez persiguió a los seguidores de Jesús, pero que ahora era uno de sus más fervientes defensores. Pablo había escrito cartas que circulaban entre las comunidades cristianas,
repletas de profundas enseñanzas sobre la resurrección. Al llegar, Elías encontró a un grupo reunido en una casa humilde, escuchando atentamente mientras Pablo predicaba. Cuando hubo una pausa, Elías se acercó y expresó su duda. «Rabino, si el cuerpo que enterramos no es el mismo que resucitará, ¿cómo será esta nueva forma? ¿Cómo podremos ser nosotros mismos si no tenemos nuestro cuerpo original?» Pablo sonrió, como si ya hubiera enfrentado esa pregunta muchas veces. «Amigo, ¿alguna vez has visto una semilla?» Elías asintió. «Cuando la siembras, muere y desaparece. Pero de la tierra nace algo diferente, algo mucho mayor y más glorioso que la semilla que fue enterrada. Así será con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra es corruptible, pero lo que resucita es incorruptible. El cuerpo que tenemos ahora es débil, pero el que recibiremos estará lleno de gloria y poder». Elías permaneció en silencio, procesando esas palabras. Entonces, el cuerpo de la resurrección no será una simple restauración de lo que era antes. «Exactamente», respondió Pablo. «El primer hombre, Adán, provino de la tierra y era terrenal. Pero el segundo hombre, Cristo, provino del cielo. Así como heredamos la naturaleza terrenal de Adán, también heredaremos la naturaleza celestial de Cristo. El cuerpo que tendremos será como el suyo después de la resurrección». Elías recordó los relatos de Jesús tras su resurrección. Comió con los discípulos, caminó con ellos, pero también atravesó puertas cerradas y desapareció repentinamente. Era real, pero diferente. Con esto entendió que no importa si un cuerpo fue quemado, perdido en el mar o reducido a la nada, Dios dará un cuerpo nuevo, incorruptible y transformado. Pablo añadió, «Nada puede detener la promesa de Dios. La muerte no es el fin. Como está escrito, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh sepulcro, ¿dónde está tu aguijón? Porque lo mortal se revestirá de inmortalidad». Un escalofrío recorrió a Elías. Por primera vez, no solo entendió la resurrección como una doctrina, sino que comenzó a sentirla como una verdad viva y pulsante. La resurrección no era simplemente un regreso a la vida, sino un salto hacia algo mucho mayor. La verdadera pregunta no era si Dios podía resucitar a los incinerados, sino si las personas estaban preparadas para la vida que seguiría. El Señor mismo dijo, «Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá». Creer en Él no es solo aceptarlo con palabras, sino seguirlo, vivir según sus enseñanzas y permitir que transforme tu corazón. Esta es la verdadera preparación para la resurrección. Elías sintió que un peso abandonaba su alma. Toda su vida había estado buscando respuestas sobre el futuro, pero ahora entendía que lo más importante era la decisión que tomaba en el presente. Antes de irse, miró a Tiago y le preguntó, ¿qué pasa con quienes murieron sin conocer esta verdad? Aún hay esperanza para ellos. Tiago suspiró profundamente. Eso pertenece al juicio de Dios. Pero sabemos que Él es justo y misericordioso. Nuestro deber es anunciar la verdad mientras aún hay tiempo, porque llegará el día en que toda decisión quedará sellada. Elías salió de aquella conversación con una nueva claridad. La resurrección no era un misterio lejano, sino una promesa viva. La verdadera pregunta no era si Dios podía resucitar a los muertos, pues ya sabía que podía, sino más bien, ¿estoy preparado para la vida que vendrá después? Su búsqueda aún no había terminado, pero ahora sabía que debía mirar más allá de la muerte. Elías sentía que su búsqueda estaba alcanzando un momento decisivo. Hasta ahora, había aprendido que Dios no necesitaba un cuerpo físico para resucitar a alguien, que la resurrección era una transformación gloriosa, y que no todos resucitarían para la vida eterna. Sin embargo, había una pregunta que lo preocupaba profundamente. Si la resurrección es una promesa, ¿por qué el miedo a la muerte aún persigue a tantos corazones? Decidió buscar a Pedro, el apóstol que había estado con Jesús y había sido testigo de su poder sobre la muerte. Pedro, conocido por su franqueza y valentía, también había experimentado miedo y debilidad en momentos cruciales. Si alguien entendía el miedo a la muerte, ese era él. Cuando Elías encontró a Pedro en una de las casas donde se reunían los discípulos, fue directo al punto. «Rabino, si sabemos que Cristo venció la muerte y prometió la resurrección,
¿por qué todavía tenemos miedo de morir? Pedro lo miró por un momento, luego sonrió con una mirada que reflejaba tanto experiencia como compasión. Amigo, la muerte siempre ha sido el mayor enemigo de la humanidad. Desde el Edén, cuando el pecado entró en el mundo, la muerte se convirtió en una sombra sobre todos nosotros. Pero no es solo la muerte del cuerpo, sino la separación de Dios. El miedo a la muerte proviene de lo desconocido, de lo que está más allá de lo que podemos ver. Pero Jesús vino precisamente para cambiar eso. Elías frunció el ceño. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Antes de conocer a Jesús, también le tenía miedo a la muerte. Incluso después de caminar con él, cuando llegó el momento de su arresto, lo negué 3 veces por miedo a morir. Pero luego lo vi resucitar. Toqué sus manos y vi con mis propios ojos que la muerte ya no tenía poder sobre él. Y entonces comprendí, el miedo a la muerte desaparece cuando sabemos que no es el fin. Elías permaneció en silencio, intentando asimilar esa verdad. Pero aún así, incluso los creyentes mueren. ¿Cómo podemos estar seguros de que habrá algo después?, preguntó con incertidumbre. Pedro asintió. Sí, el cuerpo muere. Pero Jesús nos dio algo que nadie más podía, un testimonio vivo. Dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a prepararles un lugar. Si hubiera permanecido muerto, tendríamos razones para dudar. Pero resucitó, y más aún, prometió regresar para buscar a quienes creen en él. Elías sintió un escalofrío. Entonces, el miedo a la muerte es un resultado de la falta de fe. Pedro sonrió suavemente. En cierto modo, sí. Pero también es natural temer a lo desconocido. La diferencia es que quienes confían en Cristo ya no tienen motivos para desesperar. Pablo escribió, para mí, vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Entiendes eso, Elías? La muerte no es una pérdida para quienes pertenecen a Dios. Es simplemente un paso hacia algo infinitamente mejor. Elías comenzó a ver la resurrección desde un nuevo ángulo. Antes la consideraba un acontecimiento lejano, algo que ocurriría al final de los tiempos. Pero ahora empezó a comprender que esta verdad ya estaba moldeando la vida de quienes creen. Miró a Pedro y formuló su última pregunta de la noche. Entonces, los que murieron antes de nosotros ya están con Dios. Pedro suspiró y respondió con calma. La Biblia nos dice que hay un día de juicio, un tiempo en el que todos resucitarán para recibir vida eterna o condenación. Pero también sabemos que quienes pertenecen a Cristo están seguros en sus manos. La muerte no es el fin para ellos, sino el comienzo de algo mayor. Lo importante no es lo que sucede en el intervalo entre la muerte y la resurrección, sino hacia dónde nos dirigimos ahora. Esa noche, mientras Elías caminaba por las silenciosas calles de Jerusalén, se dio cuenta de algo que cambió para siempre su visión de la vida y la muerte. El miedo a la muerte solo existe cuando no estamos seguros de lo que viene después. Pero quienes confían en la resurrección prometida por Cristo pueden vivir sin miedo, porque saben que la verdadera vida no termina, sino que solo comienza. Juan asintió y dijo, en el libro del Apocalipsis se me mostró un gran trono blanco, ante el cual comparecerán todos los muertos. Los libros se abrirán y cada uno será juzgado según sus obras. Aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida entrarán en la eternidad con Dios, pero quienes decidan alejarse de él enfrentarán la segunda muerte. Elías sintió un escalofrío. ¿La segunda muerte?, preguntó con inquietud. Juan respiró profundamente antes de responder. La primera muerte es la del cuerpo, pero la segunda muerte es la separación definitiva de Dios. Quienes se negaron a escuchar su voz y seguir su camino no tendrán parte en la nueva creación. No porque Dios no sea misericordioso, sino porque respeta la decisión de cada persona. Quienes rechazan la vida no pueden entrar en la vida eterna. Elías sintió el peso de esas palabras. La resurrección no era simplemente un regreso a la vida, era un llamado a la eternidad, y cada persona debía elegir su destino en esta vida. ¿Entonces hay un tiempo establecido para que tomemos nuestra decisión?, preguntó. Juan asintió. Sí, ahora es el momento de tomar una decisión. Mientras vivamos, tenemos la oportunidad de recurrir a Dios, creer en Él y seguir su camino. Pero cuando llega la muerte, el destino queda sellado.
Después viene el juicio. Elías miró hacia el horizonte con el corazón hundido. Siempre había visto la resurrección como una esperanza universal, pero ahora entendía que también era una cuestión de responsabilidad. Entonces, los que fueron incinerados o cuyos cuerpos fueron destruidos no están perdidos, siempre que elijan a Dios en la vida, preguntó. Juan sonrió levemente. Exactamente. A Dios no le importa lo que haya sucedido con el cuerpo físico. Él mira el corazón. La verdadera cuestión nunca ha sido el estado del cuerpo, sino la fe. Aquellos que creen, aunque hayan sido reducidos a polvo, serán restaurados. Pero quienes rechacen a Dios, aunque tengan una tumba intacta, enfrentarán la segunda muerte. Elías respiró profundamente. Por fin entendía que la resurrección no era solo un acontecimiento futuro, sino una realidad que comenzaba ya en el corazón de cada uno. La decisión debía tomarse en vida, y esa decisión lo definiría todo. Su búsqueda estaba llegando a su fin, pero aún había una última pieza por resolver. Elías había sido transformado profundamente por su búsqueda. Lo que comenzó como una simple pregunta sobre la cremación y la resurrección se convirtió en un viaje de fe, vida y eternidad. Había aprendido que Dios no estaba limitado por la materia, que la resurrección era una transformación incorruptible y que el destino final dependía de las decisiones que cada uno tomaba en la vida. Pero ahora resonaba en su alma una última pregunta: ¿qué haría con todo esto? Con el corazón lleno de pensamientos, regresó al templo. Allí se quedó en los escalones, observando a la multitud entrar y salir, cada una con sus preocupaciones, tradiciones y esperanzas. Sabía que la mayoría de las personas no pensaban en la resurrección, estaban demasiado ocupadas con la vida presente como para preocuparse por la eternidad. Entonces recordó las palabras de Jesús: «Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá». La respuesta había estado ahí todo el tiempo. No se trataba de rituales, tradiciones o formas de entierro. Se trataba de fe, fe en aquel que venció a la muerte. Elías se levantó y se acercó a un grupo de hombres que discutían sobre la ley. Escuchó cómo debatían acerca de cuál mandamiento era el más importante, qué rituales debían seguirse para asegurar la pureza y qué costumbres eran indispensables para agradar a Dios. Con valentía, preguntó, si hoy fuera el último día de su vida, ¿estarían seguros de que volverían a vivir? Los hombres se miraron entre sí. Algunos rieron, otros fruncieron el ceño. Por supuesto, respondió uno de ellos, un escriba respetado. Seguimos la ley, ofrecemos sacrificios y obedecemos los mandamientos. Dios nos recompensará. Elías suspiró. ¿Qué pasaría si les dijera que no es la ley la que salva, sino un hombre? El escriba se rió burlonamente. ¿Quién sería este hombre? Un rey. Elías sonrió. Fue crucificado, pero al tercer día venció la muerte. El silencio cayó sobre el grupo. Algunos se alejaron, otros murmuraron entre ellos, pero un joven permaneció allí, con los ojos llenos de curiosidad. ¿Estás hablando de Jesús de Nazaret?, preguntó. Elías asintió. Hablo de aquel que no solo prometió la resurrección, sino que demostró tener poder sobre la muerte. La pregunta no es si Dios puede resucitar a los muertos, sino si estamos preparados para vivir con Él. El joven bajó la cabeza, reflexionando. ¿Y qué debemos hacer?, preguntó. Elías recordó las palabras de Pedro: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Tenemos que creer. Respondió con convicción: la resurrección no es solo un acontecimiento futuro, comienza ahora, cuando entregamos nuestra vida. Si creemos, ya no tememos a la muerte, porque sabemos que Él nos dará un cuerpo nuevo, una vida nueva. El joven sonrió, como si hubiera encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Elías se dio cuenta de que su búsqueda había terminado. Había encontrado la respuesta que su corazón anhelaba. No importaba si el cuerpo era enterrado o incinerado, lo que realmente importaba era la fe. Si esta reflexión ha tocado tu corazón y te ha dado una nueva perspectiva sobre la resurrección y la fe, no te quedes con estas ideas solo para ti. Suscríbete a nuestro canal para seguir explorando juntos temas como este que inspiran y desafían.
Dale like si este contenido fue útil para ti y comparte esta esperanza con otros. Juntos podemos llegar a más personas con este mensaje de vida eterna. Recuerda, cada acción cuenta y tu apoyo hace la diferencia.